Los amores de Cupido o el gran infierno puede significar para nosotros el nombre de ciertas canciones de grupos de antaño o de una banda de rock, pero fueron nombres de pulquerías de la Ciudad de México. En este video veremos el origen de esta bebida considerada como de los dioses y también su establecimiento en el México virreinal y México del siglo XIX, aquí en Cronoleando. Cuando hablamos de una bebida mexicana, quizás la primera que se viene a la mente puede ser el tequila o el mezcal. Sin embargo, el pulque es una bebida que viene de la época prehispánica, antes de la conquista de los españoles aquí en el territorio mexicano. Y pues bueno, esta bebida estaba reservada básicamente para ciertas ceremonias y ciertas personas podían consumirla. Vamos a remontarnos antes de 1521, cuando cayó la México Tenochtitlan por parte a cargo de los españoles. En ese entonces ya existían, cuando llegaron los españoles a Tenochtitlan, un barrio llamado Tlamatzingo. Este barrio está dedicado a la elaboración del pulque y a su vez se adoraba o se rendía culto a Tezcatlipoca, que era pues un dios asociado al fuego y a la embriaguez. La elaboración y consumo del pulque, que los mexicas le llamaban Iztacotli o pulque blanco, solo está permitido para personas de muchos años que sufrían enfriamiento corporal, pues decían los mexicas que el pulque pues lo que hacía era calentar los órganos internos y como también la sangre. En cambio, el aguamiel, la otra bebida también que se usaba en el México prehispánico, tenía el efecto inverso o al revés, pues únicamente ocasionaba que se enfriara el cuerpo, ¿verdad? Ahora bien, ¿quiénes podían consumir el pulque en la época prehispánica? Pues básicamente personas mayores de 60 años. 1. 2. Podían ser las mujeres en ciertas festividades relacionadas con la fertilidad y las lluvias. 3. Los soldados que iban a la guerra. Otros más pueden ser los esclavos que iban a ser sacrificados en un ritual. Y las mujeres parturientas pues podían perder la vida durante el trance cuando daban a luz. Incluso era tan penado el consumir el pulque fuera de estos grupos sociales o de estos rituales, que incluso se menciona que Nezahualcóyotl, cuando era gobernador de Tenochtitlan, pues mandó matar a una mujer de alto linaje debido a que pues estaba consumiendo y vendiendo el pulque sin tener alguna condición de las que dijimos anteriormente. Las primeras leyes se gestaron con el segundo virrey de la Nueva España, Luis de Velasco, quien estuvo de 1550 a 1564. Para conocer un poquito más sobre la importancia del pulque en el México ya colonial, vamos a ver que el número de pulquerías estuvo variando bastante. Por ejemplo, en 1650 había 212 pulquerías en la Ciudad de México. Hay que hacer hincapié que esta bebida estaba consumida pues básicamente por los indígenas, los nativos del México Tenochtitlan o de la Ciudad de México ya en ese entonces. Los españoles no eran muy aptos a esta bebida, pues consideraban que no era de su altura como tal. Ahora bien, el primer impuesto que se estableció para la venta del pulque se estableció en 1652, el cual consistía de 12 reales por 18 arrobas de pulque, lo cual una arroba equivale a alrededor de 11 kilos y medio aproximadamente. Y también en ese año, en 1652, se estableció dentro, aparte del impuesto, que solamente va a haber 50 pulquerías en la Ciudad de México. Y bueno, el número de pulquerías estuvo aumentando y descendiendo constantemente durante el siglo XVII, XVIII y XIX, ¿no? Hasta nuestros días. Con el fin de regular este consumo del pulque y que la paz no se viera amenazada, en 1672 se estableció que la única bebida o tipo de pulque que se pueda vender en la Ciudad de México era el pulque blanco. Y no el compuesto. El compuesto se le agregaban raíces y cortezas a ciertas plantas
y árboles con el fin de aumentar el grado de alcohol. Además, otra ley que se estableció en la Ciudad de México era que las pulquerías tenían que tener una sola pared, debido a que esto ayudaría a que los inspectores pudieran estar viendo en todo momento qué sucedía dentro de esas pulquerías o en esos establecimientos. Además, había pulquerías para hombres y mujeres, no podían unirse, no podían convivir en un solo espacio ambos géneros. Tampoco se podía vender comida, no habría baile ni música en estos establecimientos. Tenían que cerrar al ponerse el sol, y también se prohibía la venta a crédito o bien mediante empeño de prendas. Pues había gente que al no tener dinero o moneda, de ellos decidían empeñar alguna pertenencia con el fin de adquirir esta bebida de los dioses. El 8 de junio de 1692 pasó un gran motín en la Ciudad de México, ocasionada por la hambruna y la escasez de maíz. Sin embargo, hay quienes dijeron que la causa real de este motín fue el exceso consumo del pulque, por lo cual el virrey Gaspar de la Cerda emitió un decreto que prohibía la venta de esta bebida en la Ciudad de México, lo cual duró durante 5 años. En 1724 se ordenó que todas las pulquerías tuvieran algún nombre, y pues aquí vamos a ver algunos nombres tan peculiares. Por ejemplo, el Gran Infierno, Los Amores de Cupido, El Recreo de los Amigos, El Templo del Amor. Nombres muy peculiares para estos recintos. Y en 1752 se terminó la separación entre ambos géneros. Ya hombres y mujeres pueden convivir en un mismo recinto, una misma pulquería. Bueno, y las pulquerías a lo largo de toda su historia hemos visto que han tenido diferentes regulaciones o intentos de regulación. En el caso del siglo XIX se estipuló que no tuvieran una dimensión mayor de 16 a 12 metros, aspecto que no se cumplió, pues se podía observar que había entre 500 y 600 personas en cada uno de estos establecimientos. También se siguió conservando el hecho de que no tuvieran baile, comida y música en esos lugares, algo que pues llegó a respetarse en cierta manera. Y pues bueno, en 1811 el virrey Francisco Javier Venegas prohibió la permanencia de los clientes en las pulquerías. Ahora sí, como decir, únicamente que llegaran, solicitaban su pulque y se retiraban para consumirlo en otro lugar. Dentro también de las medidas que se tenían en el siglo XIX fue que se prohibía el tener asientos en las pulquerías, algo que pues se violó, y que bueno, todo el mundo tenía sillas y mesas para que los clientes se pudieran sentar. El crecimiento de las pulquerías fue algo que se vio en el siglo XIX con mayor claridad, pues de hecho, por ejemplo, en 1825, poco después de la independencia de nuestro país, había 80 pulquerías en la Ciudad de México, y para 1865, 40 años después, había 817 en la ciudad. En la actualidad, el número de pulquerías no es muy vasto, no hay muchas pulquerías ni siquiera en la Ciudad de México y el resto del país. Esperemos que esta bebida pues no desaparezca y se conserve como una parte de nuestra cultura mexicana que ha trascendido a lo largo de los siglos. Bueno, con eso llegamos al final del video del día de hoy, de esta semana. Esperemos que les haya gustado y nos vemos la próxima semana con datos históricos de México. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, te dejo aquí en los comentarios las fuentes de información, como también a un costado. Y nos vemos la próxima semana con un video más de Cronoleando.